Hola a todos, estamos nuevamente hoy con estos lives que hemos estado haciendo, bueno, que empezamos a hacer con Kenneth el domingo pasado y siempre lo queremos hacer desde el Instagram de él, pero resulta que después no se puede, que no se mira la cámara, entonces nos venimos para el mío siempre. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Quiero contarles que hoy vamos a hablar de algo que de una u otra manera, hola gordo, todos hemos pasado, que es el miedo al rechazo. Voy a aceptar ahorita. Hoy sí, Ahora sí, no sé por qué no lo sí, puedo hacer de la mía a la tuya. sí, es una locura. Hay que revisar ahí. Algo nos Bien, pasa. ¿Cómo lo estás, importante Anita? es que Dios tiene el control de todo. Bien, un domingo de muchas cosas, ¿verdad? Y te vi que estuviste haciendo panqueques con las niñas. Panqueques en la mañana. A las Sí, niñas les encantan los panqueques. Y es que comieron bien. ya encontré el secreto para que queden esponjaditos. Hay que Ajá, batir ajá. los huevos primero. Tenés que batir Ah, bien los huevos, como que ajá. vas a hacer un pastel y después Sí, haces la mezcla. Una vez que haces eso, entonces después te quedan bien esponjados los sí los panqueques. miré que eran así. Parecían hamburguesas. Ajá. Parece Hola, a los que venden en Denis. sí, se miraban muy buenos, muy buenos. Les estaba diciendo a todos que hoy vamos a hablar de algo que pasamos desde que nacemos, pues, desde que tenemos, mejor dicho, conciencia, que es el rechazo y que el rechazo nos provoca muchos problemas en todos los sentidos y que la única manera de poder sanar heridas de rechazo es a través de la presencia de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que es el único que sana verdaderamente. Y la gente puede comentar en qué momento se han sentido rechazados y de qué manera lo han afrontado, porque de una u otra manera, somos rechazados o rechazamos y no nos damos cuenta que... Así es, así es. Bueno, lo que estabas diciendo del rechazo es, yo siento que de pequeños que estamos integrados en grupos sociales pequeños, ya sea en nuestra familia, que es un grupo social pequeño, es una comunidad social pequeña, con nuestros hermanos, con nuestros demás primos, en la escuela, siempre hay algunas situaciones en las que vamos a sentir rechazo. El tema es que tan bien asimilamos el rechazo o cuánto nos llega a afectar el rechazo para generarnos eh, estados anímicos inestables en los que en muchas ocasiones sentimos que personalizar todo. Sentimos, lo sentimos tan personalizado que creemos que es contra nosotros algo en muchas ocasiones que ni siquiera está pasando. Y esa es la mecánica de hoy, tratar de que podamos entender este tema, que lo manejemos, que la gente nos haga sus preguntas y que podamos compartir y que dejemos que Dios también fluya con su mensaje para muchos que hoy en día están viviendo situaciones de rechazo, que es más común de lo que parece. Así es. Vamos a contar algunas anécdotas, ¿verdad? De rechazo, tal vez de niño. Fíjate que a mí me pasó de muy pequeña. Yo venía entrando a la escuela, en la escuela donde me terminé graduando, y recuerdo muy bien cuando hicieron grupos. En algún momento que dijeron como cada quien arme sus grupos. No recuerdo si era una clase de ciencias naturales. Y es bien feo porque no me escogieron, pues. Yo me quedé así como, ¿qué onda? ¿Quién me va a escoger? Y lo peor de todo es que eran grupos de 5 y luego solo quedamos 2. Y fue como que nuestro grupo dijo a la profesora, bueno, ustedes lo van a hacer en pareja. Y tal vez ahora nos da risa, pero hay niños en este momento que Claro. están siendo rechazados. Vamos a hablar de un nivel menor hasta llegar al mayor, ¿no? Porque no estamos hablando propiamente de bullying, de que no me Sí, escogieron y me sentí súper mal. No sé si te pasó a vos algo así también. sí, sí. De hecho, que cuando yo estaba en escuela también era un niño inteligente. Bueno, digamos que era un poquito apartado porque siempre yo
crecí solo. Mis hermanos estaban en una guardería, mi mamá y mi papá trabajaban, entonces yo siempre estaba solo, en la escuela y en mi casa, porque los niños iban a la guardería, mis hermanos, y yo quedaba solo todo el día. Saludos a Wendy Salgado, que la veo conectada. Hola, Eh, Gwen. y, y entonces yo me refugiaba en estudiar y Ujú. siempre era el niño que tenía excelencia académica, era el único niño porque las demás eran niñas, eran tres niñas y era un niño que siempre estábamos en el cuadro de honor. No sé si te acordás que antes hacían un cuadro de honor. Uy, Entonces sí. Y te pones una yo siempre, camiseta rosada. sí, yo siempre estaba peleando con una chava que se llama Marcela, que no volví a saber nada de Marcela. Yo me acuerdo que Marcela era como a veces pasaba ella en las notas de parcial, a veces pasaba yo, pero siempre estábamos en esa pelea de quién estaba en primer lugar. Pues a raíz Ajá. de eso, mis compañeros, los otros, no me aceptaban mucho, sino que era como más marginadito allá, y ellos eran como los que jugaban fútbol y que jugaban Mm, anda afuera, y yo no. Y la única forma en la que me aceptaban, dijeron, era que yo les hiciera las tareas, imagínate. Entonces yo no te entendía por entiendo. qué me rechazaban, no entendía por qué me rechazaban. Y no entendía por qué tenía que estar solo, porque mis hermanos estaban allá, ellos hacían su vida en una guardería que era bien bonita. Y yo tenía que estar solo. El tema era que como yo estaba mayor que ellos, a mí ya no me aceptaban por mi edad en la guardería. Entonces yo tenía que estar en la casa, llevaba a la escuela, arreglaba, comía. Entonces sentí en cierta forma el rechazo desde que estaba en la escuela y lo sentí normal y empecé a adoptar algunas actitudes que me llevaron, que es peligroso, algunas actitudes para sentirme aceptado, que hablábamos también el domingo pasado de cómo algunas actitudes de querer ser el cool, de querer andar haciendo los chistes, de querer hacer las tareas a los demás, y esas cosas te pueden llevar a una equivocación por querer que te acepten en un grupo del cual te rechazan. Es cierto, fíjate que cuando uno se siente rechazado, empiezas a querer llamar la atención de cualquier manera. Y, Exacto. y como uno de niño quiere ser parte de algo, bueno, siempre queremos ser parte de algo, ¿verdad? Pero de niño estamos formando nuestra identidad, nuestra personalidad. Y propiamente hablando de la niñez, que es tan importante porque es ahí donde hay muchas heridas que de adulto vienen a tener repercusiones en todos sus tipos de relaciones, no en relaciones de pareja, sino que a veces conocemos personas que son muy hirientes. Yo creo que en todo grupo, o hemos sido nosotros también así, porque estamos hablando de un conjunto, siempre hay alguien que es como el burlesco o de repente la persona que siempre está molestando a los demás, porque tal vez de niño tuvo alguna falencia, ¿verdad? O esa carencia de aceptación. Y entonces vemos personas que como las llamamos hasta en meme, ¿verdad? Como tóxicas, Uh -huh. que siempre están como tirándole duro a los demás y de repente uno a veces hasta siente esa como negatividad. Antes de llegar a los pies de Dios, yo siempre fui muy selectiva con eso porque era muy sensible. O sea, si a mí me llamaba una persona y me empezaba a decir que el país, que no sé qué, y empezaban con el veneno, yo me sentía como, ay, o sea, de por sí ya tantas situaciones difíciles y encima de todo rodearse de personas que fueran positivas. Y yo descubrí que personas así, tal vez un par de personas, tuvieron una infancia de mucho rechazo, donde no tuvieron aceptación y eso viene a repercutir ya como adultos y definitivamente la única manera de poder sanar esas heridas es a través de la presencia del Espíritu Santo, de una relación con Dios y de perdonar, porque también hay de rechazos a rechazos, ¿verdad? Porque estamos hablando ahorita de la escuela, pero hay algunos rechazos Claro, que te dejan marcado, pues. claro, y ahí hablaba la vez pasada con una, con alguien que también está muy compenetrada espiritualmente y decía, eh, hasta los 7 años hay muchas cosas que se marcan en nuestra vida y que nos van causando dolor a lo largo de la vida si nosotros no aprendemos de deshacerlas, pues, y si no nos llenamos de algo realmente espiritualmente fuerte, pues algo que te llene ese vacío sin necesidad de andar buscándolo en lo que nosotros ya hemos hablado en otros temas, que pueden ser el tema de buscar salir,
las noches, la parranda, Liz, que hay ciertas etapas en las que todos las vamos atravesando. Y que es, nadie se debe sentir mal por eso. Nadie debe creer que, que las personas son mejores o son peores por haber dejado de atravesar una circunstancia o por no haberla hecho. Eso me parece que también es una barrera mental que todos tenemos. Pero entrando directamente en ese tema de rechazo, Ana, cuando ya nosotros estamos en la edad adulta queremos ser más, queremos encajar en ciertos grupos, ya grupos que nosotros escogemos muchas veces, ahí vienen problemas más serios cuando empezamos a seguir el, 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 lo que todos los demás hacen solamente por ser aceptados. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota de cómo me desgasté tratando de ser aceptado en una competencia de Varena, no sé si te acordás, que ellos sí, hicieron sí, algo sí, me con acuerdo. Warner y escogieron y yo estaba ahí y anduvimos por todo, anduvimos en Roatán, en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Copán, en Choluteca, en Tegucigalpa, en todas las discotecas, porque se trataba de ir a hacer entrevistas en las discotecas de cómo la estás pasando, que Varena es la cerveza más cool. Estuvimos un año y medio en eso y me sentía completamente vacío en ese ambiente, nunca encajé, nunca, y hasta ahora, 3 años después, 3 años y medio después, entendí que me estaba desgastando emocionalmente porque ese no era el ambiente al que yo pertenecía. Y nunca fui de lugares en los que no se podía escuchar a las personas porque estaba la música, boom, 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 y todo eso. Y vos estabas haciendo la entrevista y yo estaba queriendo como encajar y sonreír y una cosa bien, bien fuerte, bien, y estuve un año y medio, imagínate, queriendo encajar, o sea, a la fuerza. Y ahí, ¿cuál? Que iba a andar pidiendo consejos o algo, o que Claro. espiritualmente me interesaba saber. O sea, esa fue una etapa muy difícil porque yo no quería sentir el rechazo, ya estaba ahí, y yo no quería verme el raro. Lo importante que a través de lo que nosotros hablamos, Ana, lo que Dios pone, porque no creo que seamos nosotros realmente hablando en muchos de los casos, es que aprendamos a identificar, que sirvan esas experiencias para identificar cuándo nos estamos desgastando innecesariamente por tratar de encajar en un grupo que a veces ni siquiera tiene que ver con un tema espiritual, sino que simple y sencillamente en la vida nos va a tocar grupos o equipos de trabajo, en los trabajos, en las universidades, eh, donde vivimos, en las mismas iglesias a las que asisten, o comunidades que se van formando y con los padres de familia, por ejemplo, los que ya tenemos hijos. Y tenés que saber de que no necesariamente vas a ser aceptado en todos esos grupos y no por eso sos malo tampoco, ni aprender a conocer qué es lo que te está drenando, qué es lo que te está robando energía y te está haciendo una carga emocional fuerte que al final espiritualmente te estás debilitando porque te debilita realmente. No, no, yo sé que vos tenés muchas experiencias también y sabrás que, que no hay nada peor que estar queriendo entrar y formar parte de algo a lo que no perteneces. Simple y sencillamente porque ahí no es Dios no te quiere ahí, pues, o sea, ese es nuestro propósito de vida. Pero es bien duro que nosotros no lo entendemos a la primera y seguimos queriendo y seguimos queriendo. Y en eso pasamos, a veces hay personas que pierden su vida en ese intento de querer encajar en un grupo social o en un círculo solamente para sentirse bien. Y ahí es donde ya entra el tema de cómo el Espíritu Santo y como Dios es el único que nos puede llenar ese vacío. Nadie más, nadie más. Eh, en el mundo de la salida, Ana Lucía, vos ves la goma moral al siguiente día es más difícil que cualquier otra. Es el sentirte, el que te levantaste y decir, wow, o sea, lo que pasó anoche. Hay muchas ocasiones vos decís, me desconozco.
lo que pasó ahí. O sea, moralmente te, te, te destruye también, porque buscas llenar tu vacío en algo que no es la forma correcta, que no viene de Dios. Y lo importante es identificarlo, desconocerlo. Definitivamente. Se vi que estabas Te allá. veo un poco, no, te veo un poco entrecortado. No sé si será en tu internet, pero sí te Puede estoy ser mi escuchando. internet. Yo te escucho bien. Ah, ok. Sí, 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 fíjate que tantas cosas de que hablar de ese tema. Saludos a Ismael Ochoa, por ahí decía de quién buscamos aprobación y eso es algo bien importante porque cuando nosotros entendemos que el único que debe de ser agradado es Dios, nuestra perspectiva cambia completamente. Nosotros ya no estamos buscando agradar al ser humano ni a nosotros mismos porque también esa insatisfacción nos hace que hagamos cosas que no eran propósito de Dios, nos dañamos y dañamos también a muchas personas. En primer lugar, hay que hablar del rechazo que puede existir incluso desde antes de nacer, ¿verdad? Cuando estás en el vientre de tu madre. Porque nosotros no sabemos tal vez el primer pensamiento que tuvo nuestra mamá al saber que estaba embarazado de nosotros, ¿verdad? Eh, Inconscientemente, ¿no? Siendo las madres lo más maravilloso que puede haber, pero no sabemos si nosotros nacimos en un ambiente donde no estábamos siendo planeados, no sabemos si nuestra mamá tenía miedo, si tal vez estaba muy joven, no sabemos si nuestro papá también dijo como no, yo no voy a poder mantener a ese niño, o sea, tantas cosas que no reconocemos porque estábamos siendo en ese momento formados, pero que eso a nivel espiritual empieza a afectarte, porque todo rechazo, incluso estando en el vientre de tu mamá, tiene una repercusión. Y no digamos ya después, quizás tus hermanos que tal vez se sienten menos porque antes eran los favoritos o los consentidos, mejor dicho, y cuando un nuevo bebé viene, le quita toda la atención. No sé si estás ahí, Kenneth, siempre. Sí, creo que se está cortando un poco la señal tuya. Así estás. Entonces, Ok. tantas cosas. Mira, pero me escuchaste, sí me escuchaste, ¿verdad? Sí, sí, yo te escucho. Entonces, si tal vez ¿Se escucha tuvimos mejor ahora? papás, sí se escucha mejor. Hablando Ok. propiamente de la parte de los padres de familia, que son los que también tienen una parte importantísima en la formación de nuestro carácter, porque Dios nos diseñó para eso, de hecho, para estar en una familia integrada, ¿verdad? Muchos que tal vez crecieron solo con la mamá, el papá se fue, o viceversa, la mamá no está porque se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar para mantenerlos. Y todas esas cosas generan en nosotros esa sensación de que fuimos rechazados y abandonados. Y te quiero leer un versículo que a mí siempre me ha calado porque habla sobre eso. Dice Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jesús me recogerá. Y esa es la cosa tan maravillosa en Dios, que no importa si tus papás se fueron, si se fue tu papá, si se fue tu mamá, o si tus papás están ahí, pero siempre estuvieron ausentes, porque tal vez estuvieron trabajando o porque no conocieron el amor también. A veces nosotros decimos como, no, mis papás no me dieron amor, o mis papás no me abrazaban, o no me decían palabras de afirmación. Pero uno en Dios reconoce que hay que ver que también ellos quizás vivieron esas situaciones y si no han conocido el amor de Jesús, es bien difícil, Ken, porque fíjate que para uno poder amar hay que tener un encuentro con el perfecto amor, que es el amor de Jesús. Entonces, dice Elvin, el rechazo es uno de los mejores instrumentos del enemigo para apagar los dones que nos da Dios. Walt Disney fue rechazado como a pocos lo han rechazado, y miren lo que logró. Y sí, hay tantos personajes en la historia que fueron rechazados, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, les dejo ese versículo ahí para que si en algún momento se sintieron de menos porque fueron abandonados por sus papás, sepan que Dios puede suplir todos esos vacíos, que ustedes no son huérfanos, que Jesús, que Dios y que Espíritu Santo van a satisfacerlos totalmente. Sí, y eso, lo que vos decías, Ana Lucía, que para poder amar a los demás y para poder amarte también, necesitas conocer el amor de Dios, el
verdadero, porque sin ese amor es muy difícil que nosotros lo comprendamos y veamos la luz que necesitamos, porque puede ser más fácil hablarlo en este momento entre vos y yo y contarlo que vivirlo ya en el día a día, porque a veces vos decís, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo sentir ese amor? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué no? Porque se supondría que en este momento estoy pasándola súper bien, momentáneamente mi nivel de energía se elevó por un tiempo, pero después, ¡pum!, volvió a caer, que es lo que suele pasar mucho con las personas que tienen problemas con algún tema psicológico que no es nada que ver con estar locos, sino personas que caen en depresión, porque la energía sube mucho por un rato y después la caída es tan alta que cuesta volver a levantarse. Para mantener un equilibrio, un balance en ese amor, hay que conocer a Dios, hay que buscarlo y hay que experimentar esa experiencia que es la única que nos puede hacer eh, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y la gente dice, bueno, pero ¿y cómo la experimento? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo, cómo pasa esto? Hablábamos la vez pasada que nada de lo que nosotros no busquemos es muy difícil que lo podamos encontrar. Si nosotros no buscamos a Dios, si no buscamos una relación con Él, por más que Él nos esté buscando, porque Él dice oh, que aquí estoy, o sea, si vos no haces ese acercamiento, es muy difícil que te puedas conectar con Él. Entonces, si no nos conectamos con Él nunca, vamos a creer también que aparte de rechazo, sentimos un sentimiento de culpabilidad y de pena hacia nosotros. O sea, siento pena de lo que estoy viviendo y siento culpa también, culpo a los demás de mi situación. Sí. Y, y para ir poniendo todos los, los, los ingredientes, eh, Ana, yo creo que es muy importante que aprendamos a conocernos, a que conozcamos nuestras debilidades, que sepamos que somos seres humanos y que fuera de la gracia de Dios es muy difícil que nosotros podamos hacer algo grande. O sea, tenemos que comprender que dependemos de un ser superior para poder dirigir nuestra vida. Y a veces la gente dice, bueno, pero es que a mí no me gustan esos temas religiosos, más bien uy, un alto ahí, porque yo, cuando ya empiezan a hablar cuando empiezan a hablar mucho de Dios, como que ya no voy ahí. Y ahorita casualmente, con lo que está sucediendo, hemos visto que tenemos que regresar a Dios con todo esto de la pandemia. Y Dios ha puesto, y la pandemia también, a todo el mundo donde debe de estar. Y Así es. ahí donde estamos a veces, ahí nos hemos dado cuenta, Ana, de si realmente todo lo que hacíamos para los demás valía o no valía la pena. Si realmente el hecho de, de desgastarme o de pretender hacer algo desgastándome para poder sorprender a los demás valía la pena. Al final estoy en mi casa con las personas que amo, con las personas que quiero, cuidando a las personas que tengo que cuidar y cuidándome. Y te das cuenta que hay muchos que dicen, bueno, ya no puedo convivir en este espacio porque necesito de los demás. Y sí, somos somos sociables, Ah, y sí necesitamos de los demás, pero no podemos encontrar en los demás lo que no encontramos en nosotros mismos, y no podemos encontrar en nosotros mismos lo que no viene de Dios. Y amén. eso es fundamental en la medida en la que nosotros entendemos que Dios es como nuestro papá, es nuestro papá. Siempre lo vi con mi papá, yo, Es nuestro ¿verdad? Padre. Personalmente, porque tuve mucha ausencia de una figura paterna durante mucho tiempo en mi vida, durante muchísimos años. Yo siempre lo miré como mi papá, yo siempre hablaba con él, siempre tenía esa conexión, siempre esperaba que él me respondiera. Algunas veces la relación se distanciaba y otras veces la relación se volvía más cerca. Y ahora entiendo que perdí mucho tiempo lejos y que durante estuve lejos de él en esa relación, fue muy difícil que yo tomara decisiones eh,
que fueran decisiones positivas para mi vida. Entonces vos miras para atrás y decís, perdí tanto tiempo de mi vida haciendo esto, queriendo lograr esto, que al final no valió la pena. Si hubiera sentido en ese momento eh, al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en mi corazón, a Dios conmigo, en ese momento, no hubiera necesitado tomar decisiones tontas como las que tomé en muchas circunstancias de mi vida. O sea, decisiones económicas que al final todo está relacionado espiritualmente y eso también es importante que lo entendamos porque todo está relacionado. Si por llenar mi vacío creo que en lo material puedo encontrar esa satisfacción, voy a cometer decisiones malas, económicamente hablando, que me pueden llevar a un colapso financiero y que vemos que muchas personas toman decisiones hasta de quitarse la vida por estar demasiado endeudados, demasiado enjaranados. Yo no sé si vos vistes un video que me impactó muchísimo. A mí ya estábamos aquí en Memphis con Isabela, me impactó muchísimo, porque nosotros estábamos luchando con Isabela en ese tiempo, en una de las etapas bien duras, y un video de una mamá colombiana que se arrojó de un puente con su hijo, que se hizo Fuerte, sí, viral, sí, fuertísimo. fuertísimo. Y decían que era por el tema de que ella no podía pagar sus deudas. Me imagino es sumamente difícil encontrarse en una situación así y solamente ella sabrá el peso que habrá sentido para tomar una decisión de esas. Pero ahí es donde nosotros nos quedamos cortos y decimos, si hubiese habido alguna forma de que ella entendiera el amor que Dios tenía por ella y que mientras ella creyera en Dios, que mientras ella tuviera esa fe, mientras ella eh, pudiera visorar con esperanza y permitir que Dios obrara, hubiera salido avante de esta situación. Pero es muy difícil eh, poder juzgarlo. De hecho, yo nunca me atrevería a juzgarlo Claro. por la forma en la que ella lo hizo. Pero vemos hasta dónde nos pueden llevar algunas decisiones en nuestra vida por sentirnos vacíos, por sentir el rechazo de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, lo que nos genera el rechazo, Ana Lucía, lo que nos genera muchas veces sentirnos rechazados es para mí, que siento que te hablo por alguna experiencia que tengo y por lo que he vivido con Dios, pues lo que ha sido generado, lo que me ha generado rechazo en la mayoría de las ocasiones eh, ha sido mi propio vacío emocional y espiritual, el sentirme solo, vacío. Y ahí es Claro. donde vos sentís ese rechazo, porque la gente a veces ni siquiera hace las cosas por vos. O sea, a veces ni siquiera te rechazan, sino que como ya estás tan susceptible Dañado. y herido y Exacto. dañado, cualquier cosita vas a pensar que está haciendo un rechazo hacia vos. Y eso lo vivís también con tus familiares. A veces, bueno, a mí me ha tocado vivirlo también de cerca con uno de mis familiares, que siempre me cuesta mucho esa área trabajarla de que no se sienta tan rechazado, no tan rechazada, sino que no, y que tampoco se tome todo tan personal en muchas ocasiones. Hay cosas sencillas, hay algunos hábitos saludables que nos pueden ayudar también. Ana, por ejemplo, el tema de no victimizarnos. Si alguien no me llama, puede ser tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, tu hijo, decir, bueno, pasó tanto tiempo y no me ha llamado, como que no le importa, y ve que pero nosotros también podemos llamar. Entonces nos movemos, nos Es salimos cierto. del papel de víctimas, dejamos de victimizarnos, entramos en el plano positivo y decimos, bueno, o sea, no me han llamado, pero yo sí puedo llamar. Exacto. Nosotros hacemos la diferencia. Entonces ya alejamos ese sentimiento, el enemigo se aprovecha de él, porque el enemigo sabe que somos susceptibles, y dice, bueno, aquí voy a encontrar la forma perfecta de entrar y voy a generar caos, conflicto en esa relación, porque voy a victimizar a la persona y voy a hacer creer que el otro es el que no puede, pero nosotros también, o sea, cuando tomamos acciones y medidas, cortamos lo que viene del enemigo y decimos, ok,
Si la otra persona no me llama, yo también puedo llamar. Y eso pasa con amigos y pasa, es súper común, Ana Lucía. Yo sé que vos lo has vivido en más de una ocasión. Sí, fíjate que tocaste un punto muy importante. Nosotros somos susceptibles cuando no hemos reconocido nuestra identidad de hijos de Dios. Y la verdad es que hay tantas cosas por las cuales podemos ser rechazados que, mira, todas las cosas que te voy a mencionar son efímeras, o sea, son pasajeras, son perecederas. Tu imagen, por ejemplo. Si vos estás basado en que tu aceptación sea por cómo te ves, está churro, porque, o sea, nos vamos a envejecer, probablemente nos podemos engordar, la juventud se va. Número uno. Dos, si vos pensabas que vas a ser aceptado por tu posición económica, también, o sea, el dinero viene y va. Un día tenés todo armado ya, decir, ya tengo todo, y al día siguiente, pues todo se puede venir abajo. Entonces, poner tu valor en las cosas equivocadas. Número tres, popularidad. Decir como, ok, en algún momento de tu vida que todo el mundo se quería llevar con vos, en algún momento también conmigo o con otras personas, no por nosotros, a saber si pensaban que uno tenía acceso a otras cosas, yo no sé. Y luego, si yo me hubiera basado en esas cosas, a vos también, después te sentís solo porque luego la gente te deja de llamar. Conozco gente que tal vez tenían un puesto, por ejemplo, en alguna organización en la parte de marketing. Te pongo un ejemplo. Tenés un puesto en donde sos el que decide a quién patrocinar. Te va a empezar a llamar un montón de gente, pero cuando ya no estás en ese puesto, ya no existís. Entonces, es bien importante reconocer que lo único que es no perecedero, lo que es eterno, lo que permanece y es incondicional es el amor de Dios y es el valor de la sangre de Cristo. Es decir, Jesús murió por mí en esa cruz por amor. O sea, yo amo a Jesús porque Él me amó primero. Y cuando entendés eso, que sí te van a seguir rechazando porque la vida es de rechazos y a veces vos rechazás o no lo haces conscientemente, pero vos ya entendés que quien ya te aprobó, quien ya te justificó en la cruz, quien ya te dio una identidad es Jesucristo. Y empezás a tener unas relaciones tan saludables con toda la gente porque por eso es que uno se entiende tanto con personas que ya han vivido esa experiencia con Dios, porque ya no tenés temor de que, ay, no te llamé, o sea, el otro ya está lleno, ¿me entendés? El otro ya no ocupa que yo lo llame, él ya está pleno. Si lo voy a llamar o voy a llamar a esta persona, se va a sentir feliz porque nos queremos, porque Dios te hace ser una mejor amiga, un mejor amigo, un mejor esposo, pero ya no va a ser aquella necesidad de decir, estoy resentido, porque también te resentís más fácil. Número uno, hablando de esto. Y dos, los peores rechazos que el ser humano puede tener son en las relaciones amorosas. Nosotros ya estamos, ¿verdad? En otro tiempo, estamos ya casados, pero en algún momento de nuestra vida, adolescentes sobre todo, es bien complicado porque es una competencia todo el tiempo y te enamoras de alguien, esta persona te rechaza. Hay muchas personas que se quitan la vida porque su noviazgo terminó, a veces ni siquiera es por infidelidad ni nada de esto, pero ahí viene otra parte, le das el primer lugar a seres humanos. Mira, si en tu corazón el primer lugar está quien sea, que no sea Dios, esa persona tiene el poder de destruir. E incluso uno mismo, que si una persona tiene una dependencia emocional hacia vos, está frita porque vos y yo somos imperfectos. Entonces, de una u otra manera, no vamos a poder satisfacer las necesidades de otro ser humano porque a veces no podemos ni con nosotros mismos, ¿verdad? Así decía Dante la vez pasada, como yo no puedo ni con mi vida, peor para poder con la de los demás. Entonces, es increíble esto del Señor, esto de Dios y esto de tener una relación con el Espíritu Santo, porque todo tiene que ver, todo se conecta, absolutamente todo. Yo no sé si la gente que nos está viendo de repente acaba de cortar con su pareja porque la pandemia pues no la supieron atravesar, la otra persona, y fíjate que va a sonar chistoso, pero estas cosas son cuestiones que están sucediendo. La otra persona ya empieza a subir historias con otro o con otra, y las redes sociales te pueden llegar a destruir tanto, porque terminas una relación y automáticamente toda la gente te empieza a decir, mira, estás saliendo con tal, o etcétera, etcétera, porque así son las redes sociales. ¿Qué sucede? Si vos
le das el primer lugar a Dios, y miren, se los digo, siempre, cada día es una nueva oportunidad para poder vivir una relación directa con Dios. No es que no te van a afectar los rechazos, pero siempre vas a, al final del día decir, bueno, quien a mí me tiene que aprobar y aceptar es el Rey del Universo, es mi Padre Celestial. Entonces, esa parte es bien importante. Y también de que Dios no rechaza a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Así usted tenga 10 años, tenga 50, se engordó, se adelgazó, ya no está sin trabajo, no tiene, etcétera, etcétera. Y él va trabajando en la obra y sabe que aunque vos estés, como sea que estés, en la situación que estés, él te va a utilizar. Y dice Elvin que hay momentos duros en los que sentimos que Dios nos rechaza y también pasa con mucha frecuencia sentir que Dios nos rechaza o que Dios se aleja de nosotros. Yo creo que somos nosotros los que tendemos a alejarnos de Él y a rechazarlo por a veces por errores que nosotros cometemos o por algunas situaciones de vida. Por ejemplo, cuando pasó lo de Isabela, Claro. eh, fue una reacción normal humana decir, bueno, o sea, esto Dios es un castigo de Dios, Dios no me quiere, Dios se alejó, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Y empezamos a arremeter en contra de Dios, porque ahí sí le damos prioridad a Dios. En otras áreas de nuestra vida no, pero en ese momento sí, Él fue, Él es el y autor. Él es el autor. Y entonces ahí en ese momento entendí, gracias a Dios, para responderle a Elvin, eh, por dos personas que se acercaron a mí y estuvieron muy de cerca, espiritualmente muy fuerte, es, entendí que en ese momento era cuando más debía de acercarme a Dios. Y yo siempre les digo eso a mis hijos, cuando cometen un error. Eh, Tendemos a escondernos cuando cometemos un error porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo a las consecuencias, porque sabemos que puede ser algo bien duro de afrontar. Y ahí es cuando más nos debemos de acercar a Dios. Que cuanto más grande es nuestro error, más rápido debemos de caer en los pies de Dios, primero para pedirle perdón y después para que juntos puedan salir, o sea, en mi caso era podamos salir juntos, mi familia, de la situación adversa a la que estábamos afrontando. Si vos te alejas como una manera de resentimiento, como una manera de creer que Él fue, entonces ahí empieza también parte de lo que muchas veces se convierte en el factor del problema que hablábamos que traemos desde pequeño, de que nos volvemos víctimas, nos alejamos y ya después creemos que en nuestras propias fuerzas podemos salir avante de las situaciones y ese es otro grave error que cometemos usualmente cuando nos sentimos frágiles o cuando sentimos ese rechazo. Que lo que vos decías, Dios nunca nos rechaza de ninguna forma. Él más bien nos ha dado tanta libertad que nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y nosotros cuando ya estamos hasta acá, les decimos, bueno, voy a regresar. Y sin embargo, así como la parábola del hijo pródigo, Dios nos vuelve a recibir. Eso es lo lindo, eso es lo bonito, que tampoco es que yo voy a ser el hijo pródigo toda la vida, pero aprender de los errores para encontrar la sabiduría que es tan importante y que nosotros podamos seguir viviendo en esa comunión importante que necesitamos, que al final eh, parte de sentirnos rechazados, como estábamos hablando desde el principio, Ana, es por las inseguridades, por los problemas que nosotros traemos desde pequeños y que no nos podemos encontrar si no encontramos primero a Dios en nuestras vidas. Es muy difícil. Dice Fanny, Saludos, sí, saludos a todos los que se conectan. Sí, dime. lo que estaba leyendo ahí, dice, ¿qué pasa cuando, primero Fernanda, dice, ¿qué pasa cuando uno ora y a veces no escuchamos la voz de Dios? Es ahí cuando sentimos el rechazo. Yo te dejo a vos para que le respondas, pero el tema de las oraciones y las respuestas también es un tema y todo es en el tiempo de Dios. Pero te dejo a vos No, pero ¿qué que opinas vos propiamente de eso? Para que para mí opinemos todo ambos. es en el tiempo para mí todo es en el tiempo de Dios. O sea, las oraciones muchas veces nosotros creemos saber qué es lo correcto para nosotros, cuando no lo es, pero lo añoramos tanto que nos duele aceptar que no lo es. Y por eso tendemos a creer que Dios no nos está escuchando. Y en ese momento Dios nos está librando de una situación adversa o Dios nos está
nos está diciendo lo que le decía mucho a Pablo, es bástate en mi gracia, aprende a esperar hasta que llegue el tiempo correcto y, y va a suceder, o sea, no, todo en el tiempo de Dios sucede de la mejor forma. Eso es lo que yo le puedo decir a Fernando. Así es. Y es que a Meli, que nos comentaba ahí, la verdad es que tenemos que pasar por muchos procesos, que nosotros aquí, tal vez ustedes ya saben nuestra historia, tal vez no, tal vez ni nos habían visto, pero el punto es que nosotros llegamos a los pies de Dios no porque nos ganamos la lotería o porque nos pasó algo súper bueno, o sea, realmente es porque producto en mi caso voy a hablar, porque no es el tuyo, pero producto de mis propias malas decisiones, y la primera mala decisión es no haberle dado el lugar a Dios que él merecía. Entonces, con Meli siempre hemos hablado y al final los procesos son dolorosos, pero es a través del dolor. Ahí nos ponía Fanny, dice, Dios nos da un tiempo de arrepentimiento, muchas veces toca lo que más amamos para empezar el proceso con nosotros. Nos pule para luego llegar a la dependencia de conectarnos con Dios. Miren, en los procesos uno siente que toca fondo. O sea, hay un momento que vos decís, o sea, se lo digo, yo nunca me intenté suicidar ni nada por el estilo, pero sí llegué a pensar, yo no quiero vivir. O sea, esto es demasiado difícil. O sea, siento que no estoy disfrutando la vida, tengo ansiedad, decía yo hace 6 años. ¿En qué momento llegué a esto? Pues porque uno tiene una vida hecha, según estamos bien, vamos bien por la vida y ¡pum!, te pasa algo, quebranta todo y es ahí cuando Dios tiene que trabajar un montón de cosas, que tiene que trabajar nuestro carácter, Uh -huh. tiene que trabajar nuestro orgullo, nuestras creencias pasadas de tantas cosas, nuestro yo, eh, tiene también que hacernos ver que el pecado nos daña, porque esa cosa es bien, tenemos dependencia hacia el pecado y queremos seguir en la misma vida de hacer cosas que no agradan a Dios cuando el pecado es lo que nos está dañando a nosotros. Por eso es que estamos tan vacíos y cuando queremos salir de ahí, que no es imposible, con Dios se puede salir de cualquier cosa, hay oposición, porque imagínate cuántos años estuvimos, ponele que yo vine a conocer a Jesús de manera que me entregué por completo hace unos 7 años, 6 años. Y ajá, y toda mi vida anterior, o sea, tenía más de 20 y tantos años con hábitos, con manera de ser diferente, con llenando vacíos de maneras erróneas. Entonces, cuando llegamos al proceso, Meli, propiamente hablando, lo sentimos eterno, pero se nos olvida que estuvimos muchísimo tiempo atrás en el pecado. Pero ese proceso es necesario para poder afianzarnos en el Señor, porque cuando somos quebrantados, de verdad, a veces el Señor permite que nos quedemos solos. Que fíjate que cuando yo estaba en mi proceso había mucha gente alrededor, pero yo me sentía súper sola, porque el único que podía sacarme de ahí era Jesús. Entonces, es necesario pasar por ese momento del famoso silencio de Dios, ¿verdad? Que decimos, Dios no me escucha, pero Él nunca te deja de la mano, y Él siempre está trabajando en vos. Como dice una alabanza, ¿verdad? Aunque no puedas ver, Él está obrando. Así es. Y las dependencias emocionales también, que es otro tema más amplio, pero que también te puede llevar a cometer, no son errores, pero sí a quitar esa prioridad que significa Dios en tu vida y que ayudan a que distorsionemos el panorama. Como vos me decías, seguro estamos hablando, puedes tener dependencia en los hijos, en tu esposo, en tu esposa, en una persona, que es lo que estabas hablando, y cuando pasa eso, también confundimos la forma en la que debemos de llevar este proceso. O sea, es un proceso, yo lo veo la vida, un proceso de levantarse, caer, levantarse constantemente. Eh, tenemos enfrentamientos todo el tiempo, espirituales, de todas formas. O sea, al final la lucha no es tanto física, la lucha es espiritual. Eh, Siempre estamos siendo tentados, siempre estamos siendo puestos a prueba por el enemigo.
Y en esto lo que te puede dar el equilibrio, eh, cuando te sentís solo y vacío, porque aún conociendo a Dios, y esto es importante que la gente lo sepa también, aún conociendo a Dios, aún eh, actuando con mucha fe, orando y estando siempre con Él, puedes sentirte solo en Claro. algún momento. Puedes caer en un momento de soledad y es justamente ahí donde, eh, donde nuestra fortaleza espiritual tiene que salir avante. Es justamente ahí donde ya hay una serie de ingredientes que para mí son positivos y mentales, perdón, eh, que se tienen que conjugar tu mente con lo que está haciendo. Para mí hay una conexión, y siempre lo hemos hablado, espiritual, física y mental. O sea, tiene que existir esa conexión para que haya un balance que mentalmente, aunque a veces nos sentimos débiles, el espíritu nos fortalece. Y nuestra mente también a veces nos traiciona, que sí nos hace creer cosas que no son, porque el enemigo está trabajando en ella. Entonces, para despejarnos, espérame que me estoy quedando sin batería acá, perdón. Carga, cargalo si querés. Ahorita lo cargué. Ahí nos dice Gis, saludos a Ale Sierra también que nos ponía que solo Dios puede llenarnos cuando tenemos un encuentro con Él. Gis dice, ayer leía que a veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias y le queremos sugerir cómo hacerlo. Dios a veces no cambia circunstancias porque a través de eso es que cambia nuestro corazón. Totalmente de acuerdo, Gis. La verdad es que miren ustedes, los seres humanos somos cosas serias. Hemos ignorado a Dios por toda una vida, ¿verdad? Y cuando ya lo aceptamos, hablando de mi persona, cuando ya lo aceptamos, queremos que el día siguiente todo lo solucione. Y como dice un famoso aquí, una frase, todo es un proceso, more. O sea, todo es un proceso. La verdad es que la única manera es también teniendo fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si tenés la convicción de que Dios tiene el poder para sacarte de ahí, permanece en el Señor. O sea, llenate de él. La vez pasada hablamos de eso. Busca personas que conocen de Dios. Busca lugares que estés rodeado de gente que te va a hablar de lo mismo. Porque si no, te vas a ir hundiendo más. O sea, no te van a dar ganas de orar muchas veces. Yo no tengo ganas de orar muchas veces. Pero que tengo que obligarme a mi carne, pues. Y ya después siento como, wow, o sea, qué linda la paz que me da el Espíritu Santo. Pero tal vez al inicio estaba como con pereza espiritual, ¿verdad? Otras Exacto. veces tengo unas ganas de hablar con Dios, otras veces voy a amanecer desanimada y está en siempre buscarlo a pesar de mí, o sea, sobre lo que yo quiero. Dice que bueno ver que a pesar de estar tan jóvenes, sus vidas han sido transformadas y con testimonio. Gloria a Dios, la verdad que la gloria y la honra es para Él. La fortaleza espiritual y sobre todo lo que ha vivido, ponerlo en práctica en esos momentos, no echarnos la culpa, echarle la culpa a Dios. Sí, y todo obra para bien, definitivamente. Dice, malos eventos, circunstancias, recordemos que nosotros somos el resultado de nuestros hechos. Y todo obra para bien, ustedes. Fíjate que vos decías, Kenneth, ay, que yo vine muy tarde a los pies de Dios, pero fue en el tiempo perfecto. Sí, sí, lo otro también, Ana, que nosotros no hablamos porque somos los grandes eruditos de la Biblia Para nada, sí. o que tenemos una vida espiritual demasiado intachable, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos de las experiencias de vida que hemos tenido, de de cómo Dios nos ha permitido ver su gracia y su misericordia, cómo ha trabajado en nosotros, o sea, personalmente, cómo ha trabajado en mi vida a través de tu vida, como comentábamos la vez pasada, Gloria a Dios. de muchas cosas que Él ha puesto, palabras que Él ha puesto en tu boca para poder trasladarlas y al final estamos en el proceso.
y seguimos y lo que hacemos es compartirles eh, eh, nuestros testimonios y también, o sea, lo que hemos aprendido en este proceso y lo que aprendemos de otras personas, lo que aprendemos por lo que leemos y, focalizarnos en que lo más importante, independientemente de la circunstancia que cual sea que esté atravesando quienes nos están viendo, que al final nosotros no tenemos control de eso, pero lo más importante es ese mensaje de esperanza y trasladar la misericordia de Dios y saber que siempre hay una oportunidad a pesar de cualquier adversidad, que Dios está esperándonos, que Él está en todo momento, Él, o sea, su rostro se llena de alegría al saber que nosotros queremos buscarlo, que queremos tocarle la puerta y decirle, Dios, te necesito, aquí estoy. Eh, y, y esa pequeña acción de tomar una decisión y actuar y decir, voy a buscarlo, voy a platicar con él, voy a arrodillarme, quiero escucharlo. Yo no sé si a vos te has pasado que a veces vos decís, quiero escucharte cuando estás hablando, quiero escucharte, o sea, Sí, necesito que me digas algo en este momento. Y él a veces no, a veces pasa a través de una persona, o sea, a veces pasa a es. través te voy a contar una anécdota que me pasó en un momento que yo estaba muy ofuscado, todavía vivía en Tegucigalpa, y, y lloraba, lloraba y le decía, Dios, necesito que me digas algo, ¿verdad? Era algo, era por un tema bien complicado en ese momento. Y yo recuerdo que estábamos en una filmación y de repente se vino una brisa, una brisa que la gente va a decir que, que nosotros somos como, a veces como que pensamos o alucinamos algunas cosas, pero suceden, y, o sea, no son cosas de locos. Se vino una brisa y se acercó un camarógrafo y me dijo, o sea, que yo estaba bien respirando la brisa, viéndola, o sea, de esos vientos que te mueven el cabello y todo. Y me vino el camarógrafo y me dijo, qué bonita brisa, ¿verdad? Esa es la forma en la que Dios te está diciendo que todo está bien. Y entonces yo Guau. quedé, el camarógrafo, te lo aseguro, yo quedé como en ese momento, estuve como unos 30 segundos impactado, sin hablar, sin poder decir nada. Yo solo quedé viendo así y, y, y esa fue, definitivamente, esa fue la forma en la que él me habló, porque al final me di cuenta que me estaba preocupando también por algo que yo no podía controlar en ese momento y al final se pudo resolver. De esa forma, de formas tan misteriosas, Dios te dice que todo va a estar bien, que tengas paciencia, que confíes, que creas, pero que lo busques, o sea, y para poder vivir eso, tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos a él. Y ahí también es lo que nos cuesta a veces más por el tema de disciplina, que no todos somos tan disciplinados de decir, vamos a orar todo el tiempo. ¿Sabes qué? Algo que yo no he podido hacer todavía. Sí lo he hecho un par de veces y me ha costado Ujú. eh, levantarme en la madrugada a las 4 de la mañana a orar. Me han dicho que eso funciona muchísimo para poder acercarte más espiritualmente con Dios. Eh, pero me cuesta mucho, o sea, a esa hora solo pensarlo, digo yo, no, más tarde, cuando me levante, y, y es un reto y lo tengo que hacer. Me ha costado muchísimo, pero es un reto que voy a hacer. Y esa es esa disciplina de la que estamos hablando. En esos pequeños detalles también podemos encontrar mucha diferencia en acercarnos, en buscar a Dios. Y lo mejor, Ana, es que no nos tiene que pasar algo difícil para buscar a Dios, ¿verdad? No tenemos que estar al borde de la muerte, como en algunos casos, o al borde de una depresión severa. Podemos hacerlo ahora mismo, aún en la comodidad. La gente también suele pensar que solamente se puede encontrar, se puede practicar con Dios en una iglesia, es un error, que sí es importante la comunidad. Yo ya lo he vivido y vos sabés que me ha costado mucho al estar lejos
no tener una comunidad en la que me pueda integrar, eh, por, a veces por el estilo de vida, estar viajando, que ahora con las reuniones que se están haciendo por Zoom, eso ha sido para mí una cosa fenomenal, porque me conecto y a través de Zoom estoy en la comunidad escuchando y compartiendo. O sea, pero el hecho de buscarlo donde estés, en cualquier momento, donde sea, en un café, en tu casa, en el trabajo, en el transporte, en tus carros y manejando, en donde sea, y poder tener una conversación con él, eso no tiene, para mí eso no tiene precio ni comparación. Y luego sentís que vos tenés una ventaja sobre los demás. No sé si te ha pasado, pero no es una ventaja como por decir, yo soy Competitiva. superior a ustedes. No, es una ventaja de que vos sabes qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. O sea, con una propuesta, con una llamada, con un mensaje, vos sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Y aprendes a decir no, aprendes a priorizar y ya sabes cuáles son tus prioridades, lo que hablábamos la vez pasada, que antes tal vez vos te mirabas en Telemundo, en Univisión, igual me pasó a mí, pero perdí total interés de querer hacer algo que me aleje de, de esa, de esa conexión, o sea, porque el mundo te ofrece tantas cosas bonitas, porque el enemigo también está en una negociación de querer, mira, yo te doy esto, allá no tenés Ujú. esto, entonces es una negociación para ver en cuál de esas vos caes. Y si estás débil espiritualmente, es muy fácil caer. O sea, eh, me impactó mucho, creo que te comenté la vez pasada, Dante dio el testimonio de un pastor de una iglesia en California, 30 años, 3 hijos, un pastor que cuando hablaba inspiraba mucho, pero se suicidó, cayó en un estado de depresión muy grande y la esposa decía que ella nunca logró entender el grado de depresión, que nunca creyó que hubiese sido tan grande igual. Entonces, porque cuando nos descompensamos en un tema espiritual, en un tema de, no manejamos un equilibrio eh, por diferentes factores, como lo que estamos hablando ahora mismo, o sea, podemos tomar decisiones y podemos hacer cosas que tienen una consecuencia más grande. Siempre todo esto hablando relacionado que el rechazo nos puede llevar a experimentar sensaciones que van unidas, como lo que yo te decía, lo de, lo de ser víctima o lo de culpar a los demás de mi situación, y eso nos puede hacer caer en una zona muy difícil, en ese estira y encoge con el enemigo. El enemigo, o sea, la gente minimiza lo que hace el diablo, pero el enemigo él está en su trabajo, es como esas personas que vos decís, wow, ¿cómo trabaja? Realmente él trabaja en lo que tiene que hacer. Eh, y el que se descuida, en la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente. O sea, él no descansa, a él, a la primera que tenga, la va a aprovechar. Y eso es lo que nosotros minimizamos a veces, que hay una lucha espiritual bastante fuerte y, y la vivimos todos, y solamente en la gracia de Dios, solamente en su misericordia, solamente a través del Espíritu Santo y los ángeles que acampan a nuestro alrededor es que nosotros podemos salir avante. Sí, la verdad que algo bien importante, yo he podido estar en talleres de sanidad interior con mi grupo, que por cierto invito a toda la gente que nos está viendo, si quieren escuchar testimonios de cambio de vida todos los lunes, solo escríbanme en inbox y es algo gratuito y si a mí me transformó la vida el Espíritu Santo, Él decidió que fuera a través de FINEC y todos ustedes pueden ser parte de escuchar esos testimonios. En esos talleres de sanidad interior, el tema principal, Kenneth, es el perdón, porque cuando vos tenés un resentimiento con alguien, eso es como que andes una piedra en el cuello y la andas cargando todo el tiempo y pensás que el resentimiento o no perdonar es poder. Es como que decís, no, yo no le voy a dar el gusto a esa persona
de que la perdoné, de perdonarla, porque me hizo algo que me dañó. Pero hay una libertad en el perdón que se los digo, yo los invito a que lo experimenten. Veamos el tiempo, ¿verdad? A ver. Hola, vamos a esperar ya para cerrar porque yo creo que ya se nos cerró porque hay un límite de tiempo en Instagram. Voy a esperar a que se conecte Ken. Vamos a ver. Aquí está. Te sacaron, Ken, no te vayas a sentir rechazado. Yo Te dije, sentí ya rechazado, me sacó Ana Lucía, ya tienes me que mandó a volar. Instagram. No, pero Ah, sí, para ir cerrando, porque qué lindo poder hablar del Señor, ¿verdad? Y hablar de lo que Él hace y sigue haciendo en nuestras vidas, porque Kenneth y yo somos, como todos, obras en proceso. No somos expertos en la religión ni nada de eso, pero sí tenemos una relación con Dios. Y quisiéramos seguir haciendo estos lives para poder compartir esa experiencia, porque yo sí les puedo decir que este es un tiempo donde muchas personas, como hablábamos por ahí, que las circunstancias te hacen acercarte a Dios. Yo te aseguro que el coronavirus ha permitido que muchos se pongan a pensar dónde estoy parado, eh, que creíamos sí, que teníamos todo bajo control y nos damos cuenta que no tenemos absolutamente nada al control. Para cerrar la idea que estaba diciendo, yo los invito a que puedan perdonar y aunque les suene una tontera, pero fíjense que yo en esos talleres de sanidad interior, yo perdoné hasta a mis compañeritos que no me aceptaron en un grupo, aunque ellos no quisieron hacerlo porque obviamente era nueva y ya cada quien tenía su mara, como dicen. Pero uno tiene que perdonar hasta la persona que te quedó viendo mal. Tenés que perdonar a tu mamá cuando te comparó con tu hermano o a tu mamá cuando te dijo que eras tonta o que no podías. Hasta perdonar lo que no te dijeron, porque a veces uno dice como, pucha, yo esperaba más de mi mamá o de mi papá, o, o pucha, o tu pareja, ¿verdad? Que de repente en un aniversario le llevas un gran regalo y la otra persona hasta se le olvidó. Miren, cuando aprendemos a vivir tan cerca de Dios, es una cuestión que uno se siente como invencible, no porque lo sea, porque en realidad hemos comentado infinidad de veces, tenemos días malos, tenemos días buenos, pero estás al lado del que todo lo puede. Estás de la mano con tu Padre Celestial, que está ahí siempre, que no te va a fallar. Saludos a Karen Sosa, que Karen Sosa hablaba del autoaislamiento, que sabes que mucha gente se aísla, Kenneth, en mecanismo de defensa para no volver a ser rechazado. ¿Has visto gente que es ermitaña sí, y dice como sí, no, ya me dañaron, yo no vuelvo? Entonces, cerrando lo del perdón, perdone. ¿Y Kenneth? Decime vos. sí. El, el encerrarnos, el autoaislamiento es parte del victimizarnos. Nos sentimos víctimas de la situación y porque es un efecto del rechazo, sentirnos víctimas de la situación es una forma en la que está trabajando también para hacernos, para alejarnos y estar más propensos y más vulnerables a cualquier situación adversa. Nosotros vamos a reaccionar como víctimas siempre. O sea, es una forma, es una cadena que tenemos que aprender a identificar y aprender a romper y solo lo podemos hacer a través de la oración y también de la gracia de Dios y disfrutar, Ana Lucía, qué lindo es que Dios nos permita disfrutar un día más de vida, ¿verdad? Qué agradable, o sea, Ya es un qué milagro. bendición, sí, qué bendición saber que Él en su misericordia permite que podamos seguir disfrutando de nuestra vida, a pesar de todo, es única, es algo que no tiene comparación, que muchos anhelan y nosotros la tenemos Así y a es. veces la desperdiciamos por algunas cosas que no valen la pena. Entonces, como decía ella en el autoencerrarnos, es un error que viene también como una de las consecuencias del rechazo. El momento en el que empezamos a ser víctimas, ahí tenemos que identificar y tenemos que empezar a tomar acciones también, o sea, acciones sencillas como el saber de que no necesito
que alguien me llame si yo puedo llamar porque yo estoy bien. Más bien yo tengo que regalar de la gracia que Dios me ha dado, de la paz y en el momento que yo pueda, porque hay muchas ocasiones en las que necesitamos que otras personas también nos lo regalen, pues, pero es una forma de identificar en pequeños detalles que suceden a menudo, o no sé si vos has tenido un vecino o un compañero de trabajo que siempre te cuesta porque no te saluda, no te habla, es como, es como, y él no te voltea a ver, incluso hay algunos compañeros de trabajo que son así, pero eso no debe de robarte la paz, eso no debe de victimizarte, o sea, eso de, vos debes de seguir todos los días, hola, ¿cómo estás? Intentando eh, ser esa especie de luz para muchas personas, así como lo ha sido vos en la vida de muchas personas también. No necesariamente vamos a hacer grandes cambios como a veces lo queremos. He escuchado muchos jóvenes que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar el país, que entran a política porque quieren cambiar la situación, que estoy harto. Pero nadie puede cambiar nada si no cambia su vida primero, Así si no es. cambia, si no arregla su casa primero, si no arregla los temas familiares. Esto es un tema muy, todo está muy relacionado con lo que estábamos hablando al inicio del rechazo, porque en la medida en la que nosotros entendemos que somos creación perfecta de Dios, que Él nos ama, Sí, que Él está disponible para nosotros todo el tiempo, que nosotros solo lo tenemos que buscar y es ese amigo incondicional, es ese Padre Celestial que ocupamos. En esa medida nos vamos a empezar a sentir mejor, o sea, no vamos a necesitar de la aprobación ni de la aceptación de ciertos grupos, o de ciertas personas, o decir, yo me voy a meter en aquella cosa porque ahí quiero figurar, me voy a sentir bien. Y te lo decía la vez pasada, en el tema político, que hay algunos amigos que me llaman y me dicen, ¿se vas a entrar? Bueno, o sea, si viene de Dios, va a pasar. Si no, no va a pasar. Y Dios va a poner las piezas claves en su momento para hacerlo. Todo es seguir su voluntad y, y para no desviarme del tema del rechazo, que te decía que en la medida en la que nosotros empezamos a entender y aceptar eso, empezamos a ser nosotros también menos tóxicos, porque a veces creemos que los demás son tóxicos, pero nosotros estamos siendo tóxicos a sí, veces claro. y no nos damos cuenta. Yo fui muchas veces tóxico. ¿Cómo identificas que empezás a ser tóxico? Cuando querés meter un chisme, estás siendo tóxico, o sea, como lo querrás ver, por donde lo veas, aunque el chisme te haya llegado a vos y si vos ya lo regaste, el tóxico te convertís. Exacto, exacto. Entonces, o yo siento a veces, yo identifico cuando me estoy poniendo tóxico en la casa, por ejemplo. Con tal cosa, no. ¿Y por qué? Entonces, cuando ya por qué, y a veces yo solamente es que estoy cerrado, y digo, creo que tengo que replantearme porque estoy siendo tóxico, o sea, estoy diciendo que no, sin ni siquiera analizarlo. Vas a crear confrontación y tienen razón de decir, pero ¿qué le pasa? Y esas son cosas diarias, Ana Lucía, eso pasa todos los Luchas días. diarias. Luchas diarias nos pasan en la casa. Ahora mismo han pasado más en la casa, yo creo que muchos nos hemos aprendido a conocer más desde la casa, porque es realmente en la casa donde compartís con las personas que más te aman, más te quieren, la mayoría del tiempo, tu núcleo familiar. Y empezás a conocerte más. Ellos son un espejo en el que vos estás viendo muchas de tus actitudes y estás aprendiendo. Bueno, yo al menos me siento que estoy aprendiendo muchísimo, pero cuando te toca ir al trabajo también aprendes mucho de tus compañeros de trabajo, cuando te toca ir a la universidad, si vas a la universidad, cuando te toca relacionarte en diferentes grupos, aprender de ellos, porque es solamente así como vos te puedes dar cuenta de lo que está pasando con tu vida también. No podemos creer, no podemos nosotros pretender aquí que somos personas que estamos haciendo el bien y todos a nuestro alrededor, los que están cerca de nosotros, no nos toleran, no nos soportan. Como que no hay un balance ahí entre lo que hacemos y lo que decimos. Entonces es un aprendizaje constante eh, y el rechazo nos puede hacer creer
yo me quedo con esto, que el rechazo nos puede hacer creer que somos las víctimas y que los demás están cometiendo los errores y que no soy yo. Y es una arma que utiliza el enemigo para podernos sacar de, de esa zona espiritual y nos hace más endebles para cualquier ataque que él quiera. Entonces, es mejor que empecemos a tomar acciones en ese sentido, Ana, siempre bajo la dirección de Dios. Así es. La guía perfecta de Él, del Espíritu Santo. El saber que vamos a cometer errores, pero que Él nos va a decir, hey, eso no estuvo bien, porque antes no nos dábamos cuenta que cuando no teníamos una relación directa con Dios, nosotros podíamos llevar toxicidad y ni cuenta nos dábamos, pues. Creíamos que era ya algo normal, porque los demás hablaban de la misma manera. Pero ahora ya el Espíritu Santo mora en nosotros y como todos los días nos vamos a equivocar en algo, pero siempre estamos intentando agradarlo, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto, Kenneth, volver a platicar con vos. La verdad que se nos volvió ahí rápido la hora. Se nos Eh, fue mando la hora. sí, estuvimos más de una hora. Saludos a toda la gente que se conectó. Nos pueden enviar algún tema. Recuerden que esto es algo espontáneo, que estoy segura que lo puso Dios en nuestros corazones, porque al final, como les decimos, nosotros no somos expertos, pero sí buscamos al que es perfecto cada día. Y si hay que utilizar las plataformas, que sea para poder hablar la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él te puede libertar. Yo no sé si los que nos están viendo están pasando por depresión, están con amargura. Como decía Kenneth, hay gente en el trabajo que está amargado, pero vos no sabes las luchas de esa persona. Y uno no puede solo, se los digo, como seres humanos nacimos para vivir en una relación con Dios, porque cuando somos débiles, Él es fuerte. Y quiero cerrar con un versículo que me gusta mucho sobre aquellos que se puedan sentir rechazados o nos sentimos rechazados en algún momento y vamos a seguirnos sintiendo de alguna manera, pero ya sabemos que somos aprobados por Dios siempre. Dice Primera de Corintios 1:27 al 31, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces me encanta que de lo más vil y lo más menospreciado, de ahí lo va a sacar Dios, así como nos sacó a nosotros con Kenneth. Espero que les haya llenado. Estaremos, si Dios lo permite, ¿verdad, Kenneth? Y nos pone en nuestro corazón y todo, seguir adelante con esto. Y ustedes también sean parte de las opiniones. Sí, sí, yo, yo tengo la misión. Vos la tenés. Perdón que me estoy quedando aquí. Escuchado, escuchado. Sí, saludos a Hugo Turcio, dice, confiando en Dios y teniendo fe. Así es, bueno, nosotros, mira, este espacio lo hemos creado única y exclusivamente porque Dios lo ha pedido. O sea, no es nada que nosotros queramos hacer en el sentido de decir, ay, voy a dar prestancia para mí. No, o sea, al final lo que queremos es lo bonito de poder trasladar esto, que es un mensaje en el que aprendemos. Yo aprendo de Ana Lucía, aprendo de todos los que nos escriben, sus comentarios, personas que son muy fuertes espiritualmente, que se conectaron. Puede leer un par de comentarios muy buenos y, y, y que podamos seguir creando el espacio. Yo pienso que este es el segundo domingo, que podemos seguir el tercero, cuarto, quinto, sexto, a ver hasta dónde nos lleva Dios. Así es, Kenneth. Nos despedimos entonces, que Dios los bendiga a todos grandemente. Recuerden que hoy puede ser ese día de cambio, solo tienen que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y a partir de ese momento todo va a empezar a hablar diferente. Así que si Dios lo permite, estaremos el otro domingo y, y bueno, dice, es lo mejor que pueden hacer, llenar nuestras vidas de la gloria de Dios. Bendiciones, amén. Así es, Elena. Bueno, Saludos, Kenneth, Elena. hoy no, tus hijas, ¿dónde están? Las mandé al cuarto porque para que no se metieran en la transmisión. Está Y bueno, después me distraen y te ya no puedo sonsaca. seguir. Sí, Es verdad. y entonces, Bueno, Kenneth. porque hay que dejar este espacio únicamente para Dios.
Así Y es, bueno, así es. así ha sido. Gracias a todos los que se conectaron, Ana. Me pareció sumamente interesante y hay que seguirlo haciendo. A mí, se va el tiempo súper rápido. Así es. Cuando, cuando estás también disfrutando de una conversación tanto en la que ves cómo Dios se manifiesta, con lo que me pasa cuando nos vemos, en el café pueden pasar horas y no la detener. Pero bueno, por hoy nos, nos desconectamos y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, si Dios lo permite. Así es. Buenas noches a todos, buenas noches Ken, y recuerden que el Instagram Live quedó subido aquí en la página. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bueno, Bye saludos a Ken. todos.